Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy ya vamos a acabar con el tema de las aplicaciones de la derivada, donde vamos a ver unos ejercicios para emplear el método de Newton. Bueno, pues antes de emplear el método de Newton, pues recordar que partíamos de esta ecuación de aquí. ¿Cómo llegábamos a esta ecuación? Bueno, pues recordar que lo importante es escoger un número que sea nuestra conjetura como cruce por el eje X. Bueno, pues vamos a suponer que este es el cruce por el eje X y encontrando su valor funcional, bueno, pues ya vemos que no es igual a 0. Bueno, pues recordar que aquí tenemos que dibujar una recta tangente que pase por este punto de aquí y ya sabemos que esta recta tangente cruza por el eje X por este punto. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo, encontrar su valor funcional, ya vemos que no es igual a 0. Bueno, pues dibujamos una tangente que pase por este punto y ya sabemos que esta recta corta por el eje X por este punto de aquí. Bueno, pues si continuamos haciendo eso, ya vamos a ver que nos vamos a aproximar cada vez más a C, que corresponde al cruce por el eje X. Y recordar lo siguiente, que cuando tenemos una serie en donde estamos empleando infinitos valores, bueno, pues ya vemos que converge, en este caso, a C. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicamos esta fórmula, pero antes de nada, recordar lo siguiente, que para obtener estos cruces por el eje X, para saber si tenemos algún cruce por el eje X y saber cuántos tenemos, bueno, pues recordar que tenemos el análisis gráfico. Recordar que si tenemos esta función de aquí, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función. Bueno, pues simplemente las dibujamos en el plano de coordenadas y allá donde se crucen, ya sabemos que corresponden a los cruces por el eje X para esta función de aquí. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con unos ejercicios. Y antes de nada, bueno, pues vamos a emplear el método de Newton para aproximar la raíz cuadrada de 3. Bueno, pues ya sabemos que partimos de esta ecuación de aquí. Y aquí ya sabemos que tenemos que emplear la función y aquí la derivada de la función. Bueno, pues aquí tenemos la función. Y aquí tenemos la derivada de la función. ¿Por qué tenemos esta función? Bueno, pues recordar que lo vimos en el vídeo anterior, ya sabemos que tenemos x es igual a la raíz cuadrada de 3. Bueno, pues pasando esto al otro lado, ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos x al cuadrado, y aquí tenemos la raíz cuadrada de 3, y todo esto elevado a la 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, x al cuadrado es igual a 3, y esto lo pasamos al otro lado. Bueno, pues tenemos x al cuadrado menos 3 es igual a la función. Bueno, pues como digo, aquí en el numerador tenemos la función y aquí en el denominador tenemos la derivada. Bueno, pues a partir de aquí podríamos emplear esta función, pero ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues se suele simplificar para ahorrarnos pasos. Bueno, pues vamos a simplificarlo. Ya sabemos que tenemos aquí una resta de fracciones, simplemente tenemos que encontrar el denominador común. Bueno, pues aquí lo tenemos. Realizamos las correspondientes multiplicaciones y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues nuevamente ya sabemos lo siguiente, que esto multiplica a esto y a este término que tenemos aquí. En definitiva, este número es negativo y este es positivo. Una vez que sabemos eso, bueno, pues realizamos esta resta y nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues separando esta fracción, llegamos a esto de aquí. ¿Y qué podemos ver aquí? Bueno, pues ya vemos que aquí se cancela una x en el numerador, en el denominador se cancela la x y aquí se cancela una x, nos quedaría esta parte de aquí. Y para la otra fracción, bueno, pues como en el denominador tenemos el 2, eso significa que lo podemos factorizar. Bueno, pues lo factorizamos y llegamos a esto de aquí. A partir de aquí, empleando esta función, bueno, pues nosotros vamos a aproximar la raíz cuadrada de 3. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Ya sabemos que tenemos que empezar por un número que es nuestra conjetura, es decir, que vamos a decir que 1 es el resultado de esto. Ya sabemos que 1 por 1 es igual a 1 que no es igual a 3. Pero vamos a empezar que este es nuestro resultado. Bueno, pues vamos a ello. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos que sustituir esta x y esta otra x que tenemos aquí por el 1. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y obtenemos el valor de x sub 1. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a encontrar x sub 2, bueno, pues ahora tenemos que sustituir las x que tenemos aquí por este valor. Bueno, pues realizamos las correspondientes sustituciones y ya vemos que llegamos a 1,75. Bueno, pues vamos a continuar para encontrar x sub 3, pues ya sabemos que tenemos que emplear el valor anterior, es decir, sustituir estas x que tenemos aquí por lo que acabamos de obtener aquí, simplemente se está expresando en fracciones. Bueno, pues obtenemos esta aproximación de aquí. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a encontrar x sub 4, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir estas x que tenemos aquí por x sub 3. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y empleando la calculadora llegamos a esta otra aproximación. Bueno, pues vamos a encontrar un valor más, encontramos un valor más y ya vemos que obtenemos esta parte de aquí. Bueno, pues como ya vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 decimales que coinciden, bueno, pues podemos sacar en claro que la raíz cuadrada de 3 la podemos aproximar a este número de aquí.
Si nos fijamos, bueno, pues ya vemos que aquí en este número y este otro número solo coinciden en el primer decimal, pero si continuamos, bueno, pues ya vemos que aquí ahora coinciden en estos 3 y luego ya vemos que aquí coinciden en estos 8 decimales. Bueno, pues con eso ya podemos sacar en claro que la raíz cuadrada de 3 la podemos aproximar a este número de aquí. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que usar el método de Newton para aproximar las raíces reales de esta función de aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que comprobar es si tenemos alguna raíz real y cuántas raíces tenemos, y a partir de ahí, bueno, pues emplear el método de Newton para encontrar estas raíces reales. ¿Cómo sabemos de la existencia de las raíces reales y cuántas raíces reales tenemos? Bueno, pues recordar que ya lo vimos en el vídeo anterior, que teníamos que emplear el análisis gráfico. ¿En qué consiste? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una suma de dos funciones, aquí simplemente se está sumando lo opuesto, pero ya sabemos que aquí tenemos una suma de funciones. Aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función, pero recordar que como aquí tenemos un negativo, ya sabemos que ese negativo multiplica a los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues como digo, aquí tenemos una función y aquí tenemos otra función. Recordad que este negativo multiplica a los dos términos que tenemos aquí, pero aquí no representamos el negativo porque ya sabemos que este negativo está indicando que se trata de una resta de funciones. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar las gráficas de estas funciones. Bueno, pues aquí las tenemos y allá donde se crucen, bueno, pues sabemos que corresponde al cruce por el eje X para esta función de aquí. Aquí ya sabemos que esta función, esta de aquí, mejor dicho, está desplazada hacia abajo menos 2, algo unidades. Pero si dibujamos nosotros esta gráfica de aquí, bueno, pues vamos a tener más o menos esto. Aquí tendríamos el cruce y aquí tendríamos la gráfica. Más o menos esta gráfica de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el cruce por el eje X, que corresponde a la intersección de las dos gráficas. Bueno, pues ya vemos que el cruce por el eje X más o menos está en este punto. Bueno, pues ¿cuál va a ser nuestra conjetura del cruce por el eje X? Bueno, pues ya vamos a ver que es menos 1,5. Da igual si escogemos menos 1, bueno, pues simplemente tendremos que realizar más operaciones, pero si nos aproximamos ya a este número, como nuestra primera conjetura, que X sub 0 sea igual a menos 1,5, bueno, pues nos vamos a ahorrar bastantes pasos. Bueno, pues lo segundo que tenemos que hacer es emplear esta función de aquí. Recordar que aquí tenemos la función y aquí tenemos la derivada. Bueno, pues ¿cuál es la función? Aquí la tenemos. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues la tenemos en el denominador. A partir de aquí, como digo, podemos emplear esta función, pero para ahorrarnos pasos con la calculadora, bueno, pues esto lo podemos simplificar. Bueno, pues para simplificarlo ya sabemos que tenemos que encontrar el mínimo común denominador, aquí lo tenemos, y realizando la correspondiente multiplicación, bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. Esto lo podemos simplificar porque ya vemos que esto se resta y esto se elimina. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. A partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta ecuación de aquí. Ahora, ¿por dónde seguimos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que escoger un número como nuestra conjetura del cruce por el eje X. Y hemos dicho que sea menos 1,5. Da igual si escogemos menos 1, vamos a llegar al mismo resultado, en este caso, porque solo tenemos un cruce por el eje X. Bueno, pues como digo, en este caso sí que vamos a llegar al mismo resultado, pero simplemente tendremos que realizar más operaciones. De ahí que escoger este número como conjetura del cruce por el eje X es muy importante. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que tenemos que sustituir estas X que tenemos aquí por menos 1,5. Bueno, pues realizamos la correspondiente sustitución y llegamos a menos 1,3478. Bueno, pues vamos a encontrar la siguiente X y para ello ya sabemos que tenemos que emplear esta vez este resultado. Hay que sustituir estas X que tenemos aquí por lo que acabamos de obtener. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución llegamos a esta aproximación. Bueno, pues vamos a continuar unas cuantas veces hasta que veamos que se repiten los decimales. Ya vemos que en este caso aquí tenemos 4 decimales que se repiten. ¿Qué podemos sacar en claro? Que nuestro cruce por el eje X, bueno, pues que se aproxima a este número de aquí. Y como digo, si como conjetura hubiéramos escogido el número menos 1, bueno, pues hubiéramos llegado al mismo resultado, pero simplemente tendríamos que realizar más operaciones. Bueno, pues para verlo vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que aproximar la primera raíz positiva de esta función de aquí. ¿Por qué la primera raíz positiva? Bueno, pues para ver cuántas raíces tenemos, ya sabemos que tenemos que emplear el análisis gráfico. Recordad que aquí tenemos una función y aquí tenemos la segunda función. Bueno, pues realizando
las gráficas de las correspondientes funciones, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta parte de aquí. ¿Dónde tenemos las intersecciones? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una intersección, aquí tenemos otra intersección, aquí tenemos otra intersección, pero por aquí arriba continuamos y tenemos más intersecciones, y por aquí abajo nos pasa lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos infinitas raíces reales. Y recordad que estas intersecciones, bueno, pues que corresponden a los cruces por el eje X. De ahí que tenemos infinitas raíces reales. Y por eso nos está pidiendo la primera raíz positiva, porque aquí tenemos este primer cruce, que ya vemos que es un número positivo. Aquí tenemos otro cruce que corresponde al 0, y aquí tenemos otro cruce que corresponde al número negativo. A partir de aquí ya sabemos que tenemos más cruces positivos, y aquí ya sabemos que tenemos más cruces negativos. ¿Pero qué nos está pidiendo el problema? Bueno, pues que tenemos que encontrar la primera raíz positiva. En definitiva, este punto de aquí que corresponde a este cruce. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que emplear esta ecuación de aquí, y ya sabemos que aquí tenemos la función y aquí tenemos la derivada. Bueno, pues aquí tenemos la función y aquí tenemos su derivada. Bueno, pues a partir de aquí, ¿cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que escoger un número como nuestra primera conjetura. ¿Y qué vemos aquí? Ya vemos que aquí tenemos lo siguiente. Nosotros de trigonometría ya sabemos que aquí, esta asíntota que tenemos aquí, bueno, pues que corresponde a pi medios. Bueno, pues aproximando esto, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, 1,57. Bueno, pues aquí tenemos el cruce por el eje X, es decir, nos estamos aproximando a 1,57. Bueno, pues ¿cuál va a ser nuestra conjetura del cruce por el eje X? Bueno, pues ya vemos que va a ser 1. Si nosotros escogemos el 1 como nuestra conjetura del cruce por el eje X, bueno, pues ya vemos que nos vamos a aproximar realmente a este número. ¿Por qué? Porque ya vemos que tenemos esta asíntota vertical, esta de aquí, que corresponde a pi medios, que ya sabemos que esto se aproxima a 1,57. Pero realmente este cruce por el eje X está más a la izquierda de este punto. Es decir, que está más a la izquierda de 1,5. Bueno, pues como digo, como nuestra conjetura del cruce por el eje X, vamos a escoger el número 1. ¿Qué pasa si escogemos 0,5? Bueno, pues si escogemos 0,5, vamos a llegar a este cruce por el eje X que corresponde al 0 y no corresponde a la primera raíz positiva. Bueno, pues por eso lo más importante del método de Newton es saber escoger muy bien nuestra conjetura, porque como digo, si aquí escogemos 1, bueno, pues ya vemos que vamos a llegar a este punto de aquí. En cambio, si escogemos 0,5 como nuestra conjetura del cruce por el eje X, ya vemos que vamos a llegar a este cruce por el eje X y no corresponde a la primera raíz positiva. Ya sabemos que corresponde al 0 y tenemos que llegar a esta de aquí. Bueno, pues muy importante, como digo, nuestro valor inicial. Bueno, pues vamos a escoger, que no lo he puesto aquí, nuestra conjetura que sea igual a 1, y a partir de aquí, bueno, pues ya sabemos emplear esta ecuación. Simplemente hay que sustituir estas x que tenemos en la parte de la derecha por 1, y ya vemos que llegamos a esta aproximación. Bueno, pues para continuar, ya sabemos que para emplear esta ecuación tenemos que sustituir estas x que tenemos aquí por lo que acabamos de obtener. Y obtenemos x sub 2, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues hasta que veamos una repetición en los decimales. Bueno, pues ya vemos que aquí, bueno, pues ya vemos que aquí se repiten 3 decimales, aquí ya se repiten 6 decimales, estos de aquí, y aquí ya vemos que se repiten 7 decimales. Bueno, pues podemos sacar en claro que el cruce por el eje X, que corresponde a la primera raíz positiva, bueno, pues ya vemos que se aproxima a este número de aquí. Bueno, pues analizar muy bien esto de la conjetura de escoger el primer número, porque ya vemos que aquí en este caso, en el anterior, mejor dicho, bueno, pues no tendríamos ningún problema. ¿Por qué? Porque solo tenemos un cruce por el eje X. Como solo tenemos un cruce por el eje X, bueno, pues da igual que escojamos, por ejemplo, menos 0,5, que ya sabemos que tenemos que realizar más operaciones, pero vamos a llegar a este punto de aquí. En cambio, si tenemos más cruces por el eje X y nos pide un punto en concreto, bueno, pues ahí entra en juego nuestra conjetura como punto inicial. Porque ya hemos visto que en este ejemplo de aquí, si nosotros escogemos 1, bueno, pues ya vemos que llegamos a este cruce por el eje X. En cambio, si escogemos 0,5, bueno, pues ya vais a ver, y lo podéis comprobar, que vais a llegar al 0. ¿Y qué nos estaba pidiendo? Porque sí, aquí realmente tenemos un cruce por el eje X, es decir, que llegamos a un cruce por el eje X, pero nos está pidiendo el primer cruce por el eje X positivo. Es decir, la primera X positiva. Bueno, pues como tenemos que llegar aquí, muy importante, nuestro primer valor inicial. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí el tema de las aplicaciones de la derivada. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con un tema nuevo
donde vamos a ver las integrales. ¡Hasta la siguiente!